voy a pasar a la siguiente expansión, que ya sería la del circo, y la presenta Héctor. Adelante. Pues nada, esta es la primera expansión que no existe ya en C1, ¿vale? Hay conversiones de fans y cosas de ese estilo. Y es curiosa porque esta loseta, digamos, como que es un poco, esta expansión es un poco anacrónica, o sea, te introduce una imagen de circo ambulante que trabaja con una carpa, que tiene animales salvajes como elefantes y tal, que esto en la Edad Media, vamos, no lo vería nadie en su vida. Pero bueno, que hay las conversiones que hemos visto, pues usan acróbatas y cosas de estilo para algunos de los mecanismos para solventar esos pequeños anacronismos, pero bueno, al final lo que le interesaba ahí al amigo Klaus era tener unos mecanismos que ahora comentaré, ¿vale? La expansión viene con 20 losetas, 12 de ellas son de bases de, o sea, tienen un espacio como para colocar una tienda, ¿vale? Que son las losetas de circo, y luego hay otras 8 que tienen espacios para colocar acróbatas, que ahora veremos qué son, ¿no? Aparte de estas 20 losetas, la expansión incluye 16 fichas de animales que digamos que tienen como un animalito y un número de puntos que van desde el elefante, que tiene 7 puntos, 2 tigres con 6, 3 osos con 5, 5 focas con 4, vamos, súper en la Edad Media una foca. 4 monos con 3 puntos y una pulga con 1 punto, ¿vale? Que estos son tokens redondos que se colocan en los espacios de circo debajo del siguiente elemento, que es una figura neutra, que es una carpa, ¿vale? Aparte de esto, añade un nuevo tipo de meeple, el director de circo, que hay uno para cada jugador. Entonces, básicamente, lo que se hace es que cuando la parte del circo, que va con los tokens y con la carpa, pues en cuanto se coloca una loseta de circo, ¿vale? Que es un área circular, se pone un token boca abajo que se coge al azar y se pone la carpa. Y eso en principio tú vas tan tranquilamente jugando, y la puntuación de la carpa ocurre cuando se coloca una nueva loseta de circo. O sea que yo coloco una loseta de circo, entonces lo que hago es que levanto la carpa, miro cuál es el token que hay ahí, pues imaginaos que es una pulga de 1 punto. Pues entonces cada meeple que haya en las 8 losetas alrededor del circo más la propia del circo se llevarían 1 punto. Si tengo, por ejemplo, imaginaos el elefante que tiene 7 puntos, pues cada meeple alrededor de la carpa se llevaría 7 puntos. Lo cual, obviamente, esto provoca que durante el juego todo el mundo empiece a amontonar meeples alrededor de la carpa para ver qué pasa ahí. Y caen puntos, vamos, como soles. Esto sigue así durante todo la partida, o sea, la carpa se pone en un sitio, se sale un segundo espacio de carpa, pues se levanta, se puntúa, se lleva la carpa y se pone un nuevo token en el nuevo espacio, y así hasta el final de la partida. Cuando termine la partida, antes de empezar el conteo de los campos y toda la parte final, se hace una última evaluación del circo, ¿no? La evaluación final. Entonces, pues esto es la lluvia de puntos. El segundo módulo, ¿vale?, de esta expansión son los acróbatas. En principio, en estas losetas que tienen 2 espacios así, van en diagonal, tienen como 2 rectangulitos amarillos, como si tuvieran arena o paja o lo que fuera, realmente son las bases para colocar 2 meeples, o sea, y sobre esos 2 meeples se coloca un tercero, o sea, se van a hacer pirámides triangulares con meeples, haciendo como acróbatas que levantan a uno hop en el aire. Y estas losetas, para colocar los acróbatas, los puedes poner justamente cuando colocas la loseta o cuando colocas alguna loseta adyacente en los 8 espacios alrededor de la loseta. De tal manera que digamos que a ti lo que te interesa es colocar un acróbata y ir colocando acróbatas hasta completar la pirámide de 3. Y en una pirámide de acróbatas no tiene por qué ser solamente un jugador, sino que pueden participar cualquiera. Si tú ves, por ejemplo, que hay un hueco disponible al lado de una loseta, puedes colocar, y hay 2 acróbatas, tú podrías poner el tercero y ¡pum!, y completas la pirámide. ¿Qué ocurre? Esas pirámides
completadas no se pueden puntuar inmediatamente, sino que se tienen que puntuar en un turno posterior, y encima lo puede decidir cualquier jugador. O sea, pues hay a lo mejor una loseta con una pirámide de acróbatas que tienes pues 2 azules y 1 rojo, y el jugador amarillo puede decidir, pues ala, yo lo puntúo. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque generalmente lo que va a ocurrir es que estas pirámides de acróbatas van a estar cerca del circo. ¿Os acordáis antes del elefante con el token de 7 puntos por muñeco? Pues tú imagínate que tienes de pronto una pirámide con 3 meeples ahí a punto de, vamos, que ya han completado y que se pueden puntuar, y que tienes un circo que está ahí, que en cualquier momento se puede ir y dejar a lo mejor 7 puntos por, no lo sabes cuántos, pero pueden dejar 7 puntos por muñeco que hay alrededor. Pues imaginaos que de pronto le caen a los dueños de la pirámide pues 7 puntos a cada uno por un meeple. Si son del mismo jugador, pues 21 puntos en el caso más favorable. Entonces generalmente te puede interesar pues puntuar cuanto antes las pirámides de los contrarios para que no se lleven puntos extras por el circo. Cada acróbata que está en una pirámide completa o al final de la partida, si se queda incompleta, se lleva 5 puntos, o sea que tampoco es poco, ¿vale? Entonces básicamente tenemos por un lado el circo, y tenemos por otro lado los acróbatas, y generalmente va a haber una gravitación alrededor de las carpas de circo para que todos los meeples se arremolinen ahí para llevarse los puntos de lo que pueda ocurrir, ¿vale? Y suelen ser, vamos, partidas con un montón de puntos. ¿Qué ocurre? Tenemos un tercer elemento que es el director de circo, ¿vale? Es un meeple con un sombrero de copa, súper típico en la Edad Media también. Esto es una de las críticas que muchas veces Samuel y yo hemos discutido esta expansión diciendo, pero hijo mío, no habéis podido hacer otro diseño. Entonces, básicamente, el director de circo lo que hace es que se coloca como un meeple normal de fuerza 1. Es como si lo único que ocurre es que cuando se completa la estructura donde está, se lleva un bonus. Y el bonus es 2 puntos por cada loseta de circo o de acróbatas que haya en la propia loseta donde está o en cualquiera de las 8 alrededor, ¿vale? Entonces digamos que esto es modular, pero por ejemplo, si tú por ejemplo no sacas las losetas de circo y de acróbatas, pues el director de circo no tiene ningún sentido, ¿vale? Una cosa que antes no he comentado es que solamente los meeples normales pueden ser acróbatas. El director de circo no puede ser un acróbata, ¿vale? Porque con el gorro no podría. Al final los meeples se ponen cerquita y generalmente lo que hace el tercer meeple se pone sobre los hombros. Todos los demás meeples de cualquier tipo que sean no pueden ser acróbatas. Y básicamente pues esto te dan puntos aquí y al final de la partida, ¿no? Entonces tú podrías tener, por ejemplo, un granjero que fuera un director de circo, podrías tener un caballero en una ciudad que fuera un director de circo, y esos puntos te los va a llevar tú independientemente de quien tenga la mayoría, ¿vale? Y punto y pelota. Por lo menos de esto. Luego si queremos ver las losetas, la verdad, las distribuciones son, digamos que ya a estas alturas, si estás jugando con esta expansión, pues tienes muchas que son de campo. Los acróbatas generalmente son losetas de campo con un camino, con 2. Ocupa bastante espacio el tema pues de lo que es el área, el espacio de circo o de los acróbatas. Y luego hay alguna ciudad, pues te dan, por ejemplo, tienes casi siempre son tapas, o tapas, divorcios, tuborcios, un torito, pero vamos, que suelen tener alguna carretera siempre. Son configuraciones pues que te pueden venir bien, pero lo que pasa que tiene mucho peso y la imagen, el espacio para poner el circo o los acróbatas, y entonces apenas se aprecia. Bien, bueno, voy a darle paso a Javi y paso después a continuación a Samuel. Así que Javi. Sí, bueno, a ver, en definitiva a mí esta expansión me pareció ya un poco rizar el rizo demasiado. No la veo como de las mejores porque pierdes un poquito la estrategia, yo creo. Como ha dicho Héctor, al final al dar tantos puntos terminas poniendo meeples por poner, y a lo mejor terminas sacrificando meeple por ponerlo al lado de un circo. Entonces no es
no es de mis favoritas, la verdad. Sí que es verdad que lo que han comentado, yo nunca me había puesto a pensarlo, que está totalmente fuera de la época. Eso sí es cierto. Me ha hecho gracia cuando lo he escuchado. Pues sí, es verdad. Quiero pasar a Samuel. Bueno, Samuel. Bueno, como bien se ha comentado, yo recuerdo que con el tema de C2, que esta expansión ya digamos es propiamente de C2, claro, cuando se anunció que iba a haber una Big Expansion nueva y tal, después de Colinas y Ovejas, pues yo decía, ostras, pues no sé por dónde va a salir, porque ya tantas mecánicas y tanto de esto no tenía ni idea. Y luego cuando vi la caja y tal, y me sorprendió mucho el tema del Meeple con el sombrero de copa, la imagen de como de un circo. Es que me explotó un poco la cabeza porque decía, pero a ver, no puede ser. O sea, en la Edad Media digo, es que no puede ser. Entonces, claro, por un lado, me da la sensación que esto es un poco el equivalente, o quisieron como un poco como un lavado de cara, no porque sea la misma expansión, sino como diciendo, mira, lo que no hicimos con la catapulta, que lo hicimos de una forma que nos gustó, pues ahora digamos el tema de así de tema feria, tema de bueno, feriantes y cosas por el estilo, lo vamos a hacer un poco más estratégico. Sí que es cierto que, como se ha comentado, está como muy centrado en la mecánica de esta propia expansión, es decir, yo no la acabo de ver, que puede jugar con más expansiones, con esta sí, pero la veo como muy, que es lo que decía Javier, que tiene como su estrategia muy centrada en la propia expansión. Entonces, si tú quieres añadir otras cosas y tal, yo creo que se desequilibra bastante. O sea, es decir, si juegas con esta expansión, te vas a centrar en hacer movimientos y cosas que te favorezcan y tal, teniendo en cuenta pues lo que decía el circo, ciertos elementos. Entonces, además es curioso que la propia Hashing Club, que eso ya es otro tema, pero cuando ya diseñó esta expansión, me da la sensación, yo diría, que lo hizo pensando solamente en el básico y añadiéndole esta expansión y nada más. Y ya de por sí es lo que digo, tiene como ciertas mecánicas, ciertas cosas que es como está muy focalizado. Entonces, no sé, sí que es cierto que me gusta más que la catapulta, evidentemente, porque ya esto ya hasta cierto punto tiene más estrategia, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero si lo hubieran hecho en C1, en lugar de la catapulta, esta fuera la 7 en lugar de la catapulta, y con un diseño que no fuera, como decía Héctor, un anacronismo aquí que dices, a ver, ¿qué está pasando? Sino que lo hubieran hecho como una versión que, no sé si lo ha comentado Héctor, pero creo que no, me parece que sí, ahora que lo pienso, en Carcassonne Central en Carcassonne Forum, ahí la conversión, digamos, oficial que hicieron de esta expansión a C1. Y entonces lo que hicieron fue no solamente cambiar las ilustraciones en cuanto a gráfico, que fueran exactamente las mismas, quiero decir, sino cambiando la ilustración, sino que además el tema como que lo empastaron mejor. Es decir, en lugar de haber lo del un circo como tal y eso, sino más una feria de juglares, cosas así, y animales más medievales, que no sean animales tan exóticos. Entonces, en ese sentido es como arreglar un poco ese tema, ¿vale? Pero bueno, yo la tengo en C1 y con la conversión esa, y la verdad es que es una expansión que si tienes que jugar, juega solo con esa y un poco más, porque si no va a ser un poco rollo, en mi opinión. Bien, bueno, pues va a cerrar Héctor, que fue quien comenzó, y adelante. Sí, solamente comentar que esta expansión todavía no se ha editado en España, ¿vale? Debir todavía no la ha lanzado, y de hecho parece ser que la expansión 6 sí tenían planes de decirlo o de hacerla, con lo que comentaron en el Debir News hace un par de meses, pero esta no tiene todavía planes. Entonces las copias que hay suelen ser pues o francesas o italianas, alemanas o lo que sea, ¿no? Y los nombres pues varían bastante, no se llama, la inglesa es Under the Big Top, que es bajo la carpa, ¿no? En otros lados sí lo llaman el circo, los franceses llaman todos a la pista, entonces hay han roto el esquema, digamos, en inglés de los nombres de A y B, ¿sabes? Sino que esta es un poco voy por libre. Bien, pues si no hay nada más,